A 17 de los mejores médicos del mundo los llamaron para salvar al único hijo de uno de los hombres más ricos del planeta. Un niño que sufría una extraña enfermedad que nadie podía explicar, que ninguna prueba podía detectar y que ningún tratamiento podía curar. A medida que su condición empeoraba y todo el hospital caía en el caos, la esperanza empezó a desvanecerse hasta que una niña callada de 8 años, hija de una señora de la limpieza, notó algo que nadie más había visto. Lo que ella vio no solo cambiaría el curso de una vida, sino que también revelaría una verdad impactante que había estado escondida a simple vista. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. El hijo de Charles Beaumont solo tenía 10 años, pero ya estaba en el centro de un misterio aterrador. Charles era uno de los hombres más ricos del mundo farmacéutico, con conexiones y poder en cada rincón del planeta, pero ni siquiera su influencia podía arreglar lo que estaba pasando con su hijo. El niño había sido llevado de urgencia al hospital privado Santa Regina en estado crítico. Su cuerpo se estaba apagando, pero nadie sabía por qué. Sus signos vitales bajaban rápidamente, sus niveles de oxígeno estaban peligrosamente bajos y su piel había tomado un extraño color gris. La situación era tan grave que llamaron a 17 de los mejores médicos de todo el mundo. Hicieron prueba tras prueba, pero todos los resultados salían normales. Nadie podía entender lo que estaba pasando. El hospital estaba lleno de estrés y miedo. Los reporteros se amontonaban afuera. Había seguridad por todas partes. Personas de todo el mundo observaban y esperaban. Dentro del hospital todo se sentía tenso y urgente, pero las respuestas seguían sin aparecer. El niño empeoraba y el tiempo se le estaba acabando. En medio de todo ese caos, una niña llamada Ana también estaba en el hospital. Ana tenía solo 8 años y venía de una familia pobre. Estaba allí porque su madre trabajaba como limpiadora en el hospital. Mientras su madre limpiaba los pasillos y las habitaciones, Ana se quedaba callada y observaba todo lo que sucedía a su alrededor. Nadie le prestaba atención, no era doctora, ni enfermera, ni nadie importante. Pero Ana tenía la mirada aguda. Había visto mucho en su corta vida, incluyendo algo muy triste: la reciente muerte de su padre. No había olvidado ni un solo detalle de sus últimos días. Cómo se veía, cómo fue cambiando su cuerpo y cómo los médicos tampoco sabían qué le pasaba. Ahora, mientras miraba al hijo de Charles Beaumont, algo en la condición del niño le resultaba familiar. La forma en que se veía su piel, cómo cambiaba su respiración y cómo los doctores estaban confundidos. Todo eso le recordaba a su padre. Ana no sabía mucho, pero sí sabía lo que ya había visto antes. A medida que Ana seguía observando, empezó a sentir algo profundo dentro de ella. Un recuerdo de la enfermedad de su padre volvió con claridad. No era solo una sensación, era una señal clara. Había visto lo mismo antes y de repente todo encajó. No entendía todas las palabras médicas ni las máquinas, pero su memoria era fuerte. Mientras todos a su alrededor entraban en pánico, ella se mantenía tranquila. Se concentró en lo que recordaba y lo comparó con lo que veía ahora: el color de la piel del niño, la forma en que su pecho se movía mientras intentaba respirar, y como ninguno de los médicos podía encontrar una razón. Todo era exactamente como en los últimos días de su padre. Ana no tenía formación médica, pero tenía algo que los demás no tenían: una memoria llena de dolor y pérdida. Ese recuerdo le daba un tipo de conocimiento que los doctores no tenían. Los médicos seguían perdidos en la confusión. Miraban los monitores, discutían entre ellos y repetían las pruebas una y otra vez. No podían explicar por qué los niveles de oxígeno del niño eran tan bajos. Intentaban diferentes tratamientos, pero nada ayudaba. Cada nuevo resultado salía normal. Para ellos no tenía sentido. Uno de los médicos incluso dijo que era como pelear contra un fantasma, algo real pero invisible. Mientras tanto, Ana estaba cerca, callada pero atenta. No se le permitía entrar a la habitación, pero observaba desde el pasillo. Nadie se fijaba en ella, lo que le permitía verlo todo sin ser interrumpida. Y en ese momento, Ana tuvo un pensamiento, uno muy fuerte. No era solo una suposición, era algo en lo que realmente creía. Se dio cuenta de que había algo mal que todos los médicos habían pasado por alto. Y no era porque no fueran inteligentes, era porque ellos no habían visto lo que ella había visto antes. Ana pensó en contárselo a alguien, pero ¿quién la escucharía? Solo era una niña y ni siquiera era paciente. Su madre solo era una limpiadora. Nadie en el hospital creería a una niña de 8 años. Pero Ana no podía soltar lo que había visto. Siguió observando al niño con la esperanza de que quizá alguien notara lo mismo que ella. Cuanto más lo pensaba, más segura estaba. No estaba confundida. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por certeza. Ana no estaba tratando de ser una heroína. Ella simplemente sabía que algo estaba mal y probablemente era la única que podía reconocerlo. No se trataba de tener razón, se trataba de salvar al niño que no tenía mucho tiempo.
Dentro de la habitación del hospital, las máquinas seguían pitando. Los médicos se veían cada vez más preocupados. Nada estaba funcionando. Afuera, los medios se volvían más ruidos. Los reporteros intentaban conseguir cualquier tipo de noticia. Los guardias de seguridad contenían a la multitud, pero nada de eso importaba para Ana. Sus ojos seguían fijos en el niño. El recuerdo de su padre estaba muy presente en su mente. Recordaba cómo se veía su piel, cómo luchaba por respirar y cómo nadie lo ayudó a tiempo. No quería que lo mismo le ocurriera a ese niño. Ana no sabía cómo iba a hablar o con quién podía hacerlo, pero en lo profundo sabía que tenía que hacer algo. Sentía que, si ella no actuaba, nadie más lo haría. Ese pensamiento le dio valor incluso, aunque no entendiera completamente lo que estaba pasando. Ana respiró hondo y miró a su alrededor. Su madre seguía trabajando y no había notado la expresión seria de su hija. Los médicos estaban demasiado ocupados intentando descubrir qué estaba mal. Ana dio un paso hacia el borde del pasillo lo suficiente para ver mejor. La condición del niño no cambiaba, seguía en peligro. Ana sintió otra vez chispa intensa. Ya no era solo un recuerdo, era una comprensión. Recordó el momento exacto en que comenzaron los síntomas de su padre y ahora veía lo mismo en el niño. Ana no sabía qué dirían los médicos, ni si alguien le creería, pero estaba segura de una cosa. Ya lo había visto antes y ahora sabía lo que estaba pasando. Solo quizá podría ayudar si alguien simplemente la escuchaba. Ana se quedó en el pasillo del hospital observando a la gente correr de un lado a otro. Las enfermeras se movían rápido, los médicos daban órdenes y las máquinas pitaban desde distintas habitaciones. Intentó hablar con una de las enfermeras que pasaba cerca. Tiró suavemente de su bata y le dijo que necesitaba hablar, pero la enfermera no se detuvo. Ni siquiera miró a Ana, simplemente siguió caminando como si Ana no existiera. Ana lo intentó de nuevo con otra enfermera, pero obtuvo el mismo resultado. Nadie quería escuchar lo que tenía que decir. Eso frustró a Ana. Ella sabía lo que veía y estaba segura de que importaba. Corrió hacia su madre, que estaba limpiando el suelo cerca, y trató de explicarle. Le contó sobre el niño y cómo se veía exactamente igual que su padre antes de morir, pero su madre no le creyó. Le dijo que se detuviera. Dijo que Ana solo estaba recordando cosas tristes por la muerte de su padre. Pensó que era solo dolor, no algo real. Ana negó con la cabeza. Ella sabía que era real. Ana no podía olvidar los días que pasó con su padre en el hospital. Siempre fue callada, pero lo recordaba todo. Su padre no podía respirar bien. Cada día su respiración empeoraba. El color de su piel cambiaba de normal a gris. Había un olor extraño en la habitación del hospital, algo que Ana no entendía en aquel momento. Pero ahora todo eso estaba ocurriendo otra vez. No con su padre, sino con el hijo del multimillonario. Lo había visto antes y ahora lo veía de nuevo. No era un recuerdo engañándola, era real y estaba pasando otra vez. Su padre había trabajado duro cada día. Era obrero de construcción y antes de enfermar, acababa de regresar de un trabajo en África. Había estado sano antes del viaje, pero algo cambió después de su regreso. Los médicos nunca descubrieron qué causó su enfermedad. Permaneció en el hospital durante 2 semanas. Pero no lograron salvarlo. Nadie tenía respuestas igual que ahora. Ana pensó en los médicos. En aquel entonces también parecían confundidos. Habían revisado todo igual que ahora, habían hecho todas las pruebas, habían analizado todos los números. Pero nada explicaba por qué su padre estaba muriendo. Ahora era igual con el niño, 17 médicos intentaban salvarlo y aún así nada funcionaba. Ana no entendía toda la ciencia detrás de eso, pero no lo necesitaba. Lo que entendía era lo que estaba viendo. No necesitaba una máquina para decirle que estaba mal. Podía verlo claramente con sus propios ojos y eso la hacía aún más segura de que no era solo una coincidencia triste, no era algo normal. Algo muy malo estaba ocurriendo otra vez. Su padre había muerto y ahora otra persona estaba pasando por lo mismo. No podía ignorarlo. No, esta vez antes había permanecido callada. Pero ahora sentía que tenía que hablar. Ana miró otra vez alrededor del hospital. Todos estaban demasiado ocupados para detenerse y escuchar. Pero ella no quería rendirse. Recordaba lo impotente que se sintió cuando su padre estaba enfermo. No quería que eso se repitiera. No quería que este niño muriera de la misma manera. Sentía que era la única persona que entendía lo que estaba pasando. Ella no tenía pruebas, pero tenía su memoria. Eso era todo lo que tenía y tenía que ser suficiente. Seguía pensando en aquel olor de la habitación. No era un olor normal de hospital. Era extraño y había vuelto. La respiración del niño era superficial igual que la de su padre. Su piel gris también era igual que la de su padre. Ana conocía esas señales. No eran al azar. Sentía con fuerza que algo conectaba a esos dos casos. Los médicos lo habían pasado por alto antes. Quizá lo estaban pasando por alto otra vez. Ana no quería perder a otra persona de la misma manera. Su madre intentó hacerla sentar. Le dijo que se callara y dejara trabajar a los médicos, pero Ana no podía quedarse en silencio.
Sentía que algo crecía dentro de ella. Una necesidad de actuar. No estaba intentando ser problemática. Solo quería que alguien la escuchara. Era pequeña y su voz no llegaba lejos. Pero estaba dispuesta a levantarla si era necesario. El miedo que había sentido antes empezaba a convertirse en valentía. Había permanecido en silencio cuando su padre murió. Nadie le preguntó qué pensaba, y tal vez entonces no habría sabido qué decir. Pero ahora sí, había visto lo mismo ocurrir 2 veces. Eso significaba que no era un error. No era solo mala suerte. Esta vez necesitaba ser escuchada. No le importaba si la gente pensaba que era solo una niña triste. Ella sabía la verdad y eso tenía que importar más que cualquier otra cosa. Ana se irguió. Su madre seguía diciéndole que se detuviera, que se calmara. Pero Ana ya no estaba escuchando. Miró hacia la habitación del hospital donde el niño estaba acostado. Las máquinas seguían pitando, los médicos seguían corriendo, y las enfermeras seguían moviéndose de un lado a otro. Nada había cambiado. El niño seguía muriendo y nadie sabía por qué, pero Ana sí. Quizá no de una forma médica, pero lo sabía por experiencia, lo sabía por dolor. No quería gritar. Pero lo haría si era necesario. Alguien tenía que darse cuenta. Alguien tenía que detenerse y mirar lo que ella estaba señalando. No podía permitir que otra persona muriera solo porque nadie escuchaba. Su padre había sido pobre, nadie prestó atención a su caso. Pero este niño era hijo de uno de los hombres más poderosos del mundo. Quizá eso significaba que ahora alguien se preocuparía. Quizá esta vez la verdad no sería ignorada. Ana estaba lista para hablar fuerte y claro. Ana caminó por los pasillos del hospital, sosteniendo una carpeta con fuerza en sus brazos. Dentro estaban los antiguos documentos médicos de su padre. La carpeta estaba desgastada y había estado en su casa desde que él murió. Nunca antes la había abierto, pero ahora con todo lo que le estaba pasando al hijo del multimillonario, la había sacado del cajón donde su madre la guardaba. Había leído cada página con cuidado, intentando entender los términos médicos. La mayoría no tenía sentido para ella, pero buscó las partes importantes, las que coincidían con lo que veía en el niño. Ahora, sosteniendo esa carpeta, caminaba con determinación. Sus ojos buscaban a una sola persona, el Dr. Collins. Él era el líder del equipo médico del hospital y quien había estado intentando salvar al niño. Ana lo había visto varias veces cerca del AUC y esperó hasta que lo vio salir de una habitación. Él parecía cansado, como si no hubiera dormido en días. Aún así, Ana respiró hondo. Se paró frente a él y dijo que necesitaba hablar. El Dr. Collins se detuvo sorprendido de ver a una niña allí con un rostro tan serio y una carpeta gruesa en los brazos. Claramente tenía prisa, pero algo en los ojos de Ana hizo que se detuviera. Ella le dijo que era importante. Dijo que era sobre el niño enfermo. Al principio dudó, pero luego la llevó a un rincón más tranquilo, donde pudieran hablar por un momento. Ana abrió la carpeta y le mostró los papeles. Le dijo que pertenecían a su padre, quien había muerto hacía unos meses. Explicó que su padre había tenido los mismos síntomas que el niño. El Dr. Collins escuchó en silencio mientras revisaba los documentos, su rostro permanecía calmado. Pero Ana podía notar que estaba pensando. Ella empezó a describir la condición de su padre paso por paso. Le habló sobre la piel gris, la falta de aire y cómo los médicos nunca encontraron la causa. Luego mencionó que había un olor extraño en la habitación igual que ahora. El Dr. Collins la miró de nuevo, esta vez con más atención. Mientras Ana continuaba hablando, dio más detalles, recordaba todo con claridad. A pesar de que era muy pequeña cuando ocurrió, le contó al Dr. Collins que su padre había estado sano antes de ir a trabajar al extranjero. Luego explicó cómo, después de regresar, su salud comenzó a deteriorarse. Rápidamente, su voz se mantuvo firme mientras hablaba. Le contó sobre el color del rostro de su padre, la forma en que no podía respirar, y cómo nada de lo que los médicos hicieron logró mejorarlo. El Dr. Collins permanecía en silencio, pero seguía pasando las páginas. Podía ver las notas del hospital, los resultados de las pruebas y los similares que eran todos los detalles. Entonces, Ana dijo algo que hizo que él dejara de pasar las hojas. Mencionó cómo su padre había empezado a quejarse de la garganta. Les dijo a ella y a su madre que sentía como si algo lo estuviera rascando por dentro, no como un dolor de garganta por un resfriado. Era más profundo, una picazón que no se detenía. El Dr. Collins parpadeó y miró a Ana fijamente. Eso era algo nuevo. Ese detalle no había aparecido en las pruebas del niño, pero hizo que algo encajara en su mente. Un patrón comenzaba a formarse. El Dr. Collins volvió a mirar la carpeta. No estaba sonriendo y no dijo mucho, pero Ana pudo notar que ya no la estaba ignorando. Sus palabras le estaban llegando. No era solo la imaginación de una niña.
Había una conexión real. Dos pacientes diferentes con los mismos signos inexplicables. Ana siguió hablando temerosa de que si se detenía él se marcharía. Repitió los síntomas extraños y le recordó que los médicos nunca encontraron respuestas para su padre. Ahora lo mismo estaba ocurriendo de nuevo. Dijo que quizá no era algo aleatorio. Quizá lo mismo que mató a su padre estaba dañando a ese niño. No sabía el nombre de la enfermedad, pero conocía las señales. El doctor Collins se quedó pensativo y justo cuando estaba a punto de hablar, una fuerte alarma sonó en el pasillo. Ana giró la cabeza rápidamente. El sonido venía de la UI. Alguien gritó que la condición del niño estaba empeorando otra vez. El doctor Collins se puso de pie de inmediato. La conversación terminó de golpe. Corrió hacia la UC y sin dudar, las enfermeras y otros médicos fueron tras él. Ana no se movió. Se quedó allí sosteniendo la carpeta. Observó cómo el pasillo volvía a llenarse de actividad. Pero sabía que algo había cambiado. Por primera vez alguien la había escuchado. Puede que el doctor no hubiera dicho mucho. Pero sus ojos habían cambiado cuando ella mencionó la picazón en la garganta. Ese era un detalle que nadie había considerado antes. Y aunque tuvo que irse con prisa, Ana sabía que sus palabras habían dejado una marca. Cuando las puertas de la UCI se cerraron detrás del personal que corría, Ana se sentó en un banco cercano. Ella también estaba cansada. Había usado todo su valor para hablar, pero no se arrepentía. Había hecho lo que tenía que hacer. Finalmente había levantado la voz y ahora todo estaba en manos del doctor dentro de la UCI. El doctor Collins estaba rodeado de máquinas y voces. Examinó rápidamente al niño, dio órdenes al equipo e intentó estabilizarlo, pero parte de su mente seguía con Ana. Sus palabras se habían quedado en su cabeza, el olor extraño, el color de la piel y, sobre todo, la sensación en la garganta, la picazón. Ningún resultado de las pruebas había señalado una causa clara. Pero ahora se preguntaba si habían estado buscando en la dirección equivocada todo ese tiempo. Podía ser que una niña de solo 8 años hubiera notado algo que 17 médicos expertos habían pasado por alto. Aún no lo sabía, necesitaba pensarlo bien. Pero algo en la historia de Ana se sentía real. No era solo emoción. Ella recordaba los detalles con una precisión sorprendente. Eso lo inquietaba. Significaba que podían estar enfrentando algo nuevo, algo muy raro. Y si eso era cierto, la vida del niño podía depender de que lo descubrieran lo bastante rápido. Afuera de la UCI, Ana seguía esperando. No esperaba que la llamaran de nuevo. No pensaba que el doctor Collins saldría a agradecerle. Pero deseaba que él recordara lo que había dicho. Esperaba que usara la carpeta y revisara los documentos cuando tuviera tiempo. Para ella no se trataba solo del hijo del multimillonario. También se trataba de su padre. No quería que su muerte fuera olvidada. Si su historia podía ayudar a salvar a alguien más, entonces quizá no sentiría tan vacía. Ana se apoyó en la pared, abrazando la carpeta. Seguía siendo solo una niña y el hospital era grande y ruidoso. Pero en ese momento ya no se sentía invisible. Había hecho su parte. Había llevado la verdad a alguien con el poder de actuar. Ahora solo podía esperar y desear que por fin alguien estuviera prestando atención. Esa noche, Ana se sentó en silencio junto a la ventana pequeña en la esquina de la sala de espera del hospital. Las luces estaban tenues y la mayoría de las personas ya se había ido. Pero Ana permaneció allí. Su madre había terminado de limpiar y hablaba con otra trabajadora más adelante en el pasillo. Pero Ana estaba sumida en sus pensamientos. Su mente volvía una y otra vez a su padre. Recordaba las últimas semanas con él como si hubieran ocurrido ayer. Cada momento había permanecido en su memoria. Especialmente las cosas extrañas que los médicos habían ignorado. Una tarde, cuando él estaba muy enfermo, su padre tuvo un fuerte ataque de tos. Ana había estado sentada a su lado, sosteniéndole la mano. Después de que la tos terminó, él la miró y dijo algo que se le quedó grabado para siempre. Le dijo, hay algo atascado aquí. Se siente vivo. Él había señalado su garganta. Pero el médico dijo que solo era confusión, que estaba cansado y enfermo y no pensaba con claridad. Ana le creyó y ahora con todo lo que estaba ocurriendo, le creía aún más. También recordó otra cosa, el olor en la habitación. Le había molestado en ese entonces. Pero a nadie más parecía importarle. No era el típico olor a medicina o a productos de limpieza. Era diferente. Olía a algo húmedo, como tierra mojada después de la lluvia, pero mezclado con algo peor. Le recordaban algo podrido. Algo que no debería estar allí. Ese olor permaneció en su mente durante meses. Ahora, cada vez que pasaba cerca de la habitación del niño, lo notaba otra vez. Era tenue, pero estaba allí. Ese mismo olor extraño le revolvía un poco el estómago. Pero más que nada la hacía sentir segura.
Esto no era una coincidencia, lo que le había pasado a su padre estaba sucediendo de nuevo. El día que su padre murió, ella había visto algo que nadie más vio. Él empezó a temblar en la cama y todo su cuerpo se movió de una manera extraña. Luego, mientras los médicos trataban de ayudarlo, Ana vio algo salir de su boca, ocurrió rápido. Él abrió la boca, y algo pequeño y extraño salió. No era algo normal como vómito o sangre, era otra cosa. Ana no sabía qué era. Pero lo vio claramente. Cayó sobre las sábanas y desapareció antes de que alguien lo notara. Ella trató de contárselo a las enfermeras, pero no la escucharon. Dijeron que estaba asustada y que se lo estaba imaginando. Después de eso, nadie volvió a mencionarlo, pero Ana nunca lo olvidó. Ahora con el niño acostado en una cama del hospital, igual que su padre. Y con los mismos síntomas apareciendo, el recuerdo volvió más fuerte que nunca. El olor. Los problemas para respirar, el color de la piel y ahora el recuerdo de aquello que vio salir de la boca de su padre. Todo se conectaba. Ana se quedó quieta mucho tiempo pensando. Luego algo cambió en. Ella ya no tenía miedo. Sabía que tenía razón, y si nadie más iba a actuar, entonces debía hacerlo ella misma. Ana sabía que la gente no la tomaría en serio. Era solo una niña de 8 años. Las enfermeras la habían ignorado. Los médicos estaban demasiado ocupados. Incluso su madre pensaba que solo estaba reaccionando por su tristeza, pero a Ana ya no le importaba nada de eso. Había terminado de esperar a que alguien más entendiera. Tenía la memoria. Tenía las señales y tenía el valor de hacer algo al respecto. Del pensamiento la asustaba, pero también le daba fuerza. Si nadie la ayudaría a buscar respuestas, entonces lo haría sola. No tenía herramientas ni conocimientos. Pero tenía algo mejor. Ella lo había visto antes. Sabía qué buscar. Y lo más importante, sabía dónde buscar. Todo apuntaba al mismo lugar, la garganta. Su padre había señalado allí y ahora el niño mostraba las mismas señales. Los médicos estaban buscando en todas partes, menos en la correcta. Pero Ana sabía que la respuesta estaba en el mismo sitio del que ambos pacientes se habían quejado. Pensó en cómo actuar. Sabía que no podía simplemente entrar a la habitación del niño sin permiso. Siempre había enfermeras cerca y a veces guardias de seguridad, pero quizá habría un momento en que nadie estuviera mirando. Tal vez podría acercarse lo suficiente como para revisar. No quería lastimar a nadie, solo quería demostrar que lo que había visto era real. No tenía un plan completo aún. Pero sabía que era lo más importante, averiguar si había algo atorado en la garganta del niño. Ya no era solo una teoría. Ella lo creía completamente. La respiración extraña, el color de su piel, el olor. El recuerdo de su padre, diciendo que sentía algo vivo dentro. Todo apuntaba a la misma causa. Ana no pensaba que fuera una enfermedad. Se sentía como otra cosa, algo físico, algo que los doctores no estaban viendo. Ella lo había visto una vez antes y ahora necesitaba verlo de nuevo, esta vez con claridad y con una prueba que nadie pudiera ignorar. Ana se sentía nerviosa, pero también decidida. No estaba haciendo esto por atención ni para demostrar que tenía razón. Lo hacía porque creía que podía salvar la vida del niño. Su padre había muerto sin que nadie entendiera. P.R.Q.N. No podía traerlo de vuelta, pero quizá podía evitar que lo mismo volviera a suceder. Sí tenía razón. Esperar significaba que el niño no lo lograría. Ese pensamiento era demasiado pesado para ignorarlo. Miró el pasillo por última vez. El hospital estaba más silencioso ahora, las luces eran tenues y casi no se oían pasos. Su madre seguía trabajando en otra parte del edificio. Ana se puso de pie, aún sosteniendo el recuerdo de aquel último día con su padre. Nunca olvidaría lo que vio, y ahora, con ese recuerdo tan claro en su mente, tomó una decisión. Intentaría descubrir la verdad sin importar qué. Era solo una niña. Pero sabía algo que nadie más sabía. Eso tenía que valer de algo. Ana se detuvo frente a la habitación del niño con el corazón golpeando en su pecho. El pasillo estaba ocupado como siempre, pero en ese momento, el equipo médico había sido llamado a otra emergencia en otra área de la UCI. Las enfermeras no estaban, y el Dr. Collins había dejado la zona minutos antes. Era su oportunidad. No quería hacer nada malo, pero sabía que tenía que actuar ahora. Nadie más le creía. Miró a su alrededor una última vez. Luego empujó la puerta y entró en la habitación. Las luces estaban tenues y las máquinas emitían pitidos suaves. El niño yacía inmóvil en la cama del hospital. Su pecho subiendo y bajando con respiraciones débiles y superficiales. Estaba inconsciente y su rostro pálido hacía que su cuerpo pareciera frágil. Ana se acercó. Tenía miedo, pero ya había tomado su decisión. Sus ojos se fijaron en su garganta. Recordaba lo que su padre había dicho y lo que ella misma había visto. Había algo allí, no tenía ninguna duda, y ahora iba a demostrarlo. En un pequeño carrito médico cerca de la cama, vio un juego de herramientas.
Todo se veía limpio y ordenado. Ana no conocía los nombres de los instrumentos, pero reconoció uno. Unas pinzas metálicas largas. Tomó un par de guantes de la caja sobre el estante y se los puso con manos temblorosas. Luego, con cuidado, tomó las pinzas y contuvo la respiración. La boca del niño estaba ligeramente abierta. Ana se movió despacio. No era doctora. No quería lastimarlo, pero estaba segura de lo que hacía. Abrió su boca un poco más, usando sus dedos para mantenerla abierta lo suficiente. Se inclinó y miró dentro. Al principio todo parecía normal. Luego, al ajustar el ángulo, vio algo. Era pequeño, oscuro, y estaba profundo en su garganta. Se movió ligeramente. Las manos de Ana temblaron aún más. Estaba vivo. Su padre había tenido razón. Algo había estado viviendo dentro de él. Y ahora lo mismo estaba dentro de este niño. Ana introdujo las pinzas, se movió lentamente y con mucho cuidado. Sus dedos estaban fríos y sudorosos dentro de los guantes. Intentó sujetar la cosa, pero se movió más adentro. Ajustó la posición de las pinzas e intentó otra vez. Esta vez logró agarrarlo. Sintió cómo se retorcía mientras tiraba. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Centímetro a centímetro lo fue sacando. La cosa era larga, delgada y tenía patas un 100 pies. Era de color marrón oscuro y seguía moviéndose. Se resbaló de las pinzas y cayó sobre la sábana blanca. En ese mismo instante, 2 enfermeras entraron a la habitación. Se quedaron congeladas al ver a Ana allí sosteniendo las pinzas y al 100 pies arrastrándose junto al niño. Una de ellas gritó. Segundos después, más personas corrieron hacia la habitación. Los doctores gritaban. Las alarmas sonaron. Ana dio un paso atrás mientras todos rodeaban al niño. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La máquina empezó a pitar de forma diferente. Su respiración se fortaleció. Su color empezó a volver. Todos podían verlo. El niño se estaba estabilizando, y Ana había sacado aquello que lo estaba matando. El doctor Collins llegó pocos momentos después. Había escuchado la alarma y corrió hasta la habitación. Cuando entró y vio el caos, sus ojos fueron directamente hacia el niño. Luego vio a Ana, las pinzas y la criatura. Se acercó y miró al Ziemp. Su rostro cambió. No dijo nada al principio. Solo observó. Luego tomó un frasco de vidrio limpio del carrito, lo abrió y usó una herramienta para colocar el 100 pies dentro. El insecto seguía vivo, moviéndose dentro del frasco. Todos en la habitación miraban en silencio. Nadie había visto algo así dentro de un paciente. El doctor Collins miró a Ana, no gritó, no se enojó. Solo la miró con incredulidad y sin decir palabra. Las máquinas junto al niño ahora pitaban con calma. Su condición había cambiado por completo. Los médicos y enfermeras no podían creer lo que acababa de ocurrir. Una niña de solo 8 años había salvado la vida de un niño haciendo algo que ninguno de ellos había imaginado. La UCI estaba llena de asombro. Las enfermeras hablaban en susurros. Algunos médicos miraban el frasco con horror. Otros miraban a Ana, sin entender aún cómo había sabido qué hacer. Pero los resultados eran claros. Los signos vitales del niño habían mejorado en el instante en que la criatura fue retirada. Nadie podía negar eso. El doctor Collins finalmente rompió el silencio. Le preguntó a Ana dónde había aprendido a hacer algo así. Ella volvió a explicar lo de su padre y los mismos síntomas. Les habló del olor de la piel gris de la picazón en la garganta. Les contó cómo había visto algo salir de la boca de su padre antes de morir. Al principio nadie le creyó, pero ahora, con el 100 pie en el frasco, tenían que hacerlo. El doctor Collins asintió lentamente. Aún no entendía todo, pero sabía una cosa. Ana había tenido razón. Todos en la sala lo entendían. Ahora, sin embargo, quedaba una pregunta, una que hacía la situación mucho más grave. Los médicos empezaron a hablar sobre la criatura. No se parecía a nada que hubieran encontrado antes en su hospital. Parecía un 100 pies parasitario, pero nadie podía asegurarlo. El doctor Collins dijo que tendrían que estudiarlo y enviarlo a expertos. Pero lo más desconcertante era el hecho de que el niño nunca había salido del país, nunca había viajado a África ni a ningún otro lugar lejano. Entonces, ¿cómo había llegado eso dentro de su cuerpo? Esa era la parte que nadie podía responder. Todos se miraron entre sí confundidos y preocupados. El parásito no podía haber aparecido por sí solo, tenía que haber venido de algún lugar o de alguien. Y eso significaba algo muy perturbador, alguien lo había puesto allí. Eso lo cambiaba todo. Ya no era solo un caso médico extraño. Era otra cosa. Alguien había hecho esto a propósito, mientras la sala volvía a quedar en silencio. Ana dio un paso atrás. Había hecho lo que había venido a hacer. Pero ahora surgían nuevas preguntas, preguntas que nadie esperaba. Ana no habló más. Se quedó junto a la pared, observándolo todo. Los médicos seguían revisando al niño.
Su condición mejoraba rápidamente. Su respiración era fuerte y su color normal. El parásito estaba ahora encerrado en un frasco, sobre una mesa cercana. Las enfermeras pasaban junto a él mirándolo como si fuera algo que no pertenecía a este mundo. El doctor Collins habló en voz baja con otros médicos. Pero Ana alcanzó a oír algunas palabras. Esto no debería ser posible. La situación ya era más grande que la UI. Pronto llegaría a los medios, a la policía y quizá incluso al gobierno. Pero para Ana de eso importaba. Para ella se trataba de hacer lo correcto. Su padre había muerto porque nadie le creyó. Ella había guardado silencio antes. Pero no esta vez. Esta vez habló y actuó. El niño estaba vivo gracias a eso. Lo miró una última vez y luego se volteó hacia la puerta. Pasara lo que pasara después, ella ya había hecho lo más importante. El hospital ahora estaba en estado de máxima alerta, después del descubrimiento del 100 pies extraído de la garganta del niño. Todo cambió. Aumentó la seguridad, se realizaron reuniones, se llamaron expertos. Se pidió al personal mantenerse atento y reportar cualquier cosa inusual. El parásito fue colocado en un contenedor médico sellado y se enviaron muestras para pruebas inmediatas. Un especialista en medicina tropical llegó rápidamente y examinó la criatura. Tras una inspección cuidadosa, confirmó lo que muchos temían. El 100 pies era un parásito raro que solo se encontraba en zonas específicas de África. Era conocido por atacar la garganta y alimentarse lentamente del tejido mucoso. Sin tratamiento podía causar la muerte por asfixia o infección. Todos guardaron silencio cuando él dijo esas palabras. El parásito no podía haber aparecido naturalmente en Estados Unidos. Eso era un hecho. Necesitaba un ambiente específico para sobrevivir. Y ese hospital en ese país no era ese ambiente. Eso solo significaba una cosa. Alguien lo había colocado dentro del niño a propósito. Esa era la parte más aterradora. Las investigaciones comenzaron de inmediato. El doctor Collins, ahora plenamente consciente de que el caso ya no era solo médico, trabajó con la administración del hospital para revisar cada detalle de los últimos días. El equipo de seguridad empezó a analizar las grabaciones de vigilancia del área VIP donde el niño había estado alojado. Buscaban cualquier cosa fuera de lugar, a cualquiera que no debiera haber estado allí. Mientras trabajaban, Ana fue entrevistada de nuevo. Ella ya había demostrado que sabía algo que nadie más sabía. Ahora los investigadores querían saber si había visto algo más. Durante la entrevista, Ana se quedó quieta y en silencio al principio, pero luego recordó algo. Les dijo que, en los días anteriores a que el niño empeorara, había visto a un hombre entrar a la habitación varias veces. Llevaba una bata de laboratorio y un gafete, igual que los otros médicos, pero había algo en él que siempre le había parecido extraño. Recordaba que entraba incluso cuando los médicos habituales ya se habían ido, a veces muy tarde por la noche, fuera del horario de visitas. El equipo de seguridad se centró en esa pista. Revisaron las grabaciones de las cámaras del pasillo cerca de la habitación del niño. Después de horas de búsqueda, encontraron lo que estaban buscando. Había un nombre que no coincidía con ningún nombre en los registros del personal del hospital. Llevaba una bata blanca y un gafete, pero cuando ampliaron la imagen, notaron que el gafete era falso. No tenía un número de identificación real ni ningún departamento asignado. Se movía por el ala VIP, como si perteneciera allí, entrando y saliendo de la habitación del niño en múltiples ocasiones. Nadie lo había cuestionado en ese momento. Se mezclaba fácilmente, pareciendo un miembro más del equipo médico, pero ahora, con la descripción de Ana y la prueba en video, estaba claro que no era doctor. No era personal del hospital y, lo peor de todo, había tenido acceso directo al niño. Eso cambió por completo la dirección de la investigación. Ya no se trataba de un accidente o una infección rara, era algo mucho más oscuro. El hospital confirmó que ese hombre nunca había sido contratado. Nunca había pasado por verificaciones de antecedentes y no aparecía en ninguna lista de empleados. Ese descubrimiento fue impactante. Significaba que alguien había hecho un gran esfuerzo para crear una identidad falsa, entrar en un área. Contuvo la respiración. La boca del niño estaba ligeramente abierta. Ana se movió despacio. No era doctora. No quería lastimarlo, pero estaba segura de lo que hacía. Abrió su boca un poco más, usando sus dedos para mantenerla abierta lo suficiente. Se inclinó y miró dentro. Al principio todo parecía normal. Luego, al ajustar el ángulo, vio algo. Era pequeño, oscuro, y estaba profundo en su garganta. Se movió ligeramente. Las manos de Ana temblaron aún más. Estaba vivo. Su padre había tenido razón. Algo había estado viviendo dentro de él. Y ahora lo mismo estaba dentro de este niño. Ana introdujo las pinzas, se movió lentamente y con mucho cuidado. Sus dedos estaban fríos y sudorosos dentro de los guantes.
Intentó sujetar la cosa, pero se movió más adentro. Ajustó la posición de las pinzas e intentó otra vez. Esta vez logró agarrarlo. Sintió cómo se retorcía mientras tiraba. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Centímetro a centímetro lo fue sacando. La cosa era larga, delgada y tenía patas un 100 pies. Era de color marrón oscuro y seguía moviéndose. Se resbaló de las pinzas y cayó sobre la sábana blanca. En ese mismo instante, 2 enfermeras entraron a la habitación. Se quedaron congeladas al ver a Ana allí sosteniendo las pinzas y al 100 pies arrastrándose junto al niño. Una de ellas gritó. Segundos después, más personas corrieron hacia la habitación. Los doctores gritaban. Las alarmas sonaron. Ana dio un paso atrás mientras todos rodeaban al niño. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La máquina empezó a pitar de forma diferente. Su respiración se fortaleció. Su color empezó a volver. Todos podían verlo. El niño se estaba estabilizando, y Ana había sacado aquello que lo estaba matando. El doctor Collins llegó pocos momentos después. Había escuchado la alarma y corrió hasta la habitación. Cuando entró y vio el caos, sus ojos fueron directamente hacia el niño. Luego vio a Ana las pinzas y la criatura. Se acercó y miró al Siemp. Su rostro cambió. No dijo nada al principio. Solo observó. Luego tomó un frasco de vidrio limpio del carrito, lo abrió y usó una herramienta para colocar el 100 pies dentro. El insecto seguía vivo, moviéndose dentro del frasco. Todos en la habitación miraban en silencio. Nadie había visto algo así dentro de un paciente. El doctor Collins miró a Ana, no gritó, no se enojó. Solo la miró con incredulidad y sin decir palabra. Las máquinas junto al niño ahora pitaban con calma. Su condición había cambiado por completo. Los médicos y enfermeras no podían creer lo que acababa de ocurrir. Una niña de solo 8 años había salvado la vida de un niño haciendo algo que ninguno de ellos había imaginado. La UCI estaba llena de asombro. Las enfermeras hablaban en susurros. Algunos médicos miraban el frasco con horror. Otros miraban a Ana, sin entender aún cómo había sabido qué hacer. Pero los resultados eran claros. Los signos vitales del niño habían mejorado en el instante en que la criatura fue retirada. Nadie podía negar eso. El doctor Collins finalmente rompió el silencio, le preguntó a Ana dónde había aprendido a hacer algo así. Ella volvió a explicar lo de su padre y los mismos síntomas. Les habló del olor de la piel gris de la picazón en la garganta. Les contó cómo había visto algo salir de la boca de su padre antes de morir. Al principio nadie le creyó, pero ahora, con el 100 pie en el frasco, tenían que hacerlo. El doctor Collins asintió lentamente. Aún no entendía todo, pero sabía una cosa. Ana había tenido razón. Todos en la sala lo entendían. Ahora, sin embargo, quedaba una pregunta, una que hacía la situación mucho más grave. Los médicos empezaron a hablar sobre la criatura. No se parecía a nada que hubieran encontrado antes en su hospital. Parecía un 100 pies parasitario, pero nadie podía asegurarlo. El doctor Collins dijo que tendrían que estudiarlo y enviarlo a expertos. Pero lo más desconcertante era el hecho de que el niño nunca había salido del país, nunca había viajado a África ni a ningún otro lugar lejano. Entonces, ¿cómo había llegado eso dentro de su cuerpo? Esa era la parte que nadie podía responder. Todos se miraron entre sí confundidos y preocupados. El parásito no podía haber aparecido por sí solo, tenía que haber venido de algún lugar o de alguien. Y eso significaba algo muy perturbador, alguien lo había puesto allí. Eso lo cambiaba todo. Ya no era solo un caso médico extraño. Era otra cosa. Alguien había hecho esto a propósito, mientras la sala volvía a quedar en silencio. Ana dio un paso atrás. Había hecho lo que había venido a hacer. Pero ahora surgían nuevas preguntas, preguntas que nadie esperaba. Ana no habló más. Se quedó junto a la pared, observándolo todo. Los médicos seguían revisando al niño. Su condición mejoraba rápidamente. Su respiración era fuerte y su color normal. El parásito estaba ahora encerrado en un frasco, sobre una mesa cercana. Las enfermeras pasaban junto a él, mirándolo como si fuera algo que no pertenecía a este mundo. El doctor Collins habló en voz baja con otros médicos. Pero Ana alcanzó a oír algunas palabras. Esto no debería ser posible. La situación ya era más grande que la UI. Pronto llegaría a los medios, a la policía y quizá incluso al gobierno. Pero para Ana de eso importaba. Para ella se trataba de hacer lo correcto. Su padre había muerto porque nadie le creyó. Ella había guardado silencio antes. Pero no esta vez. Esta vez habló y actuó. El niño estaba vivo gracias a eso. Lo miró una última vez y luego se volteó hacia la puerta. Pasara lo que pasara después, ella ya había hecho lo más importante. El hospital ahora estaba en estado de máxima alerta, después del descubrimiento del 100 pies extraído de la garganta del niño. Todo cambió.
Aumentó la seguridad, se realizaron reuniones, se llamaron expertos. Se pidió al personal mantenerse atento y reportar cualquier cosa inusual. El parásito fue colocado en un contenedor médico sellado y se enviaron muestras para pruebas inmediatas. Un especialista en medicina tropical llegó rápidamente y examinó la criatura. Tras una inspección cuidadosa, confirmó lo que muchos temían. El 100 pies era un parásito raro que solo se encontraba en zonas específicas de África. Era conocido por atacar la garganta y alimentarse lentamente del tejido mucoso. Sin tratamiento podía causar la muerte por asfixia o infección. Todos guardaron silencio cuando él dijo esas palabras. El parásito no podía haber aparecido naturalmente en Estados Unidos. Eso era un hecho, necesitaba un ambiente específico para sobrevivir. Y ese hospital en ese país no era ese ambiente. Eso solo significaba una cosa. Alguien lo había colocado dentro del niño a propósito. Esa era la parte más aterradora. Las investigaciones comenzaron de inmediato. El Dr. Collins, ahora plenamente consciente de que el caso ya no era solo médico, trabajó con la administración del hospital para revisar cada detalle de los últimos días. El equipo de seguridad empezó a analizar las grabaciones de vigilancia del área VIP donde el niño había estado alojado. Buscaban cualquier cosa fuera de lugar a cualquiera que no debiera haber estado allí. Mientras trabajaban, Ana fue entrevistada de nuevo. Ella ya había demostrado que sabía algo que nadie más sabía. Ahora los investigadores querían saber si había visto algo más. Durante la entrevista, Ana se quedó quieta y en silencio al principio, pero luego recordó algo. Les dijo que, en los días anteriores a que el niño empeorara, había visto a un hombre entrar a la habitación varias veces. Llevaba una bata de laboratorio y un gafete, igual que los otros médicos, pero había algo en él que siempre le había parecido extraño. Recordaba que entraba incluso cuando los médicos habituales ya se habían ido, a veces muy tarde por la noche, fuera del horario de visitas. El equipo de seguridad se centró en esa pista. Revisaron las grabaciones de las cámaras del pasillo cerca de la habitación del niño. Después de horas de búsqueda, encontraron lo que estaban buscando. Había un nombre que no coincidía con ningún nombre en los registros del personal del hospital. Llevaba una bata blanca y un gafete, pero cuando ampliaron la imagen, notaron que el gafete era falso. No tenía un número de identificación real ni ningún departamento asignado. Se movía por el ala VIP, como si perteneciera allí, entrando y saliendo de la habitación del niño en múltiples ocasiones. Nadie lo había cuestionado en ese momento. Se mezclaba fácilmente, pareciendo un miembro más del equipo médico, pero ahora, con la descripción de Ana y la prueba en video, estaba claro que no era doctor. No era personal del hospital y, lo peor de todo, había tenido acceso directo al niño. Eso cambió por completo la dirección de la investigación. Ya no se trataba de un accidente o una infección rara, era algo mucho más oscuro. El hospital confirmó que ese hombre nunca había sido contratado. Nunca había pasado por verificaciones de antecedentes y no aparecía en ninguna lista de empleados. Ese descubrimiento fue impactante. Significaba que alguien había hecho un gran esfuerzo para crear una identidad falsa, entrar en un área. Habló con la junta del hospital y luego ofreció una conferencia de prensa. Frente a cámaras y micrófonos contó la historia de lo ocurrido. Explicó cómo su hijo había estado a punto de morir, cómo un parásito había sido usado como arma y cómo una niña pequeña había detenido todo. Dijo que Ana no solo había salvado una vida, sino que había revelado un problema mayor. El mundo a menudo ignora las voces de las personas pobres, especialmente las de los niños. Luego anunció que crearía una fundación en nombre del padre de Ana. La fundación se enfocaría en investigar enfermedades tropicales desatendidas, enfermedades que afectan a millones de personas en zonas pobres, pero que reciben poca atención o financiación. La fundación también ayudaría a los hospitales a mejorar la forma en que escuchan a los pacientes y a sus familias, especialmente cuando ocurre algo inusual. Charles dijo que esa era la mejor manera de honrar al padre de Ana, asegurándose de que nadie más fuera ignorado como él lo fue. La sala quedó en silencio mientras hablaba. Todos escuchaban. Luego Charles hizo otro anuncio. Dijo que Ana sería la embajadora de la nueva fundación. Eso significaba que ella sería el rostro del proyecto, ayudando a crear conciencia, asistiendo a eventos y recordando al mundo que a veces las verdades más importantes vienen de quienes menos se espera. Ana representaría a todos los niños que a menudo son dejados de lado, ignorados o silenciados. Ahora tendrían a alguien que hablara por ellos. Ana no entendía del todo qué significaba ser embajadora, pero sabía que era algo importante. Estaba orgullosa, no porque la gente aplaudiera o le tomara fotos, sino porque el nombre de su padre no sería olvidado. Su muerte por fin había sido comprendida y algo bueno surgiría de ello.
Los niños de países pobres recibirían ayuda, los médicos aprenderían más. Los hospitales escucharían mejor y quizá un día otra niña como ella se sentiría lo suficientemente valiente para hablar y ser escuchada. La historia no terminó con un premio o una ceremonia. Ana volvió a su vida normal, pero nada se sentía exactamente igual. Seguía caminando por los mismos pasillos con su madre. El hospital seguía siendo el mismo. Pero ahora la gente la trataba diferente. Las enfermeras le sonreían, los médicos sentían cuando la veían. Los guardias de seguridad la saludaban con respeto. Pero Ana no quería fama. Lo que más le importaba era que la muerte de su padre ya no era solo un recuerdo doloroso, ahora era parte de una historia que había ayudado a otros. Charles siguió apoyando la fundación. Los investigadores iniciaron nuevos estudios. Los noticieros contaron la historia en todo el país y Ana, que antes había sido invisible, lo había cambiado todo. Había salvado una vida, descubierto un crimen, y traído justicia, pero más que eso, le había demostrado al mundo que cualquiera, sin importar cuán pequeño, pobre o joven fuera, podía marcar la diferencia. Y ahora, gracias a ella, muchos más niños tendrían la oportunidad de ser escuchados. 6 meses después, Ana estaba de pie sobre un escenario en un gran auditorio. A su alrededor se encontraban médicos, enfermeras, científicos y líderes hospitalarios de todo el mundo. La sala estaba llena y las cámaras apuntaban hacia ella. Listas para grabar sus palabras, Ana se colocó detrás del micrófono, sosteniendo una pequeña nota en la mano. Había practicado su discurso muchas veces, pero aún así su voz tembló. Un poco al comenzar. Cuando un niño dice que algo está mal. Escuchen, dijo, la sala se quedó completamente en silencio. Todos escucharon atentamente mientras Ana explicaba lo que había ocurrido. Habló de cómo nadie escuchó cuando su padre enfermó. Les dijo que, si alguien hubiera prestado atención, entonces quizá él seguiría vivo. Contó cómo había visto los mismos signos otra vez, esta vez en un niño que lo tenía todo: dinero, médicos, protección, y aún así casi muere porque la verdad fue ignorada. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran poderosas. No habló como una profesional, habló como alguien que había vivido todo aquello. Ana explicó que su padre había sido un trabajador de la construcción, que se enfermó después de trabajar lejos de casa, en un lugar con muy poco apoyo médico, que cuando regresaron al hospital él mostró síntomas extraños y ella recordó esas señales. Pero nadie creyó que importaran. Le explicó al público que aunque solo era una niña, vio lo que otros no vieron y que cuando el hijo del multimillonario enfermó, las mismas señales regresaron. Ana dijo que no podía quedarse callada esa vez. No quería que otra persona muriera como su padre, así que actuó. Dijo que no fue valiente porque no tuviera miedo. Fue valiente porque actuó aún sintiendo miedo. Todos en la sala escuchaban sin parpadear. Algunos médicos tenían lágrimas en los ojos, otros asentían, recordando momentos de sus carreras en los que quizá habían pasado por alto la voz de alguien. Ana les recordó que la verdad no siempre viene de los expertos. A veces la verdad viene de alguien pequeño, alguien fácil de ignorar. Alguien como ella. Cuando Ana terminó de hablar, toda la sala se puso de pie y aplaudió. Los aplausos duraron mucho tiempo. Ana miró hacia sus zapatos, un poco avergonzada, pero también orgullosa. Sus palabras habían llegado a todos. No usó un lenguaje elegante, no dio una explicación científica, solo dijo la verdad y la verdad fue suficiente. Desde ese momento, su historia dejó de ser solo un recuerdo. Se convirtió en un símbolo. Los medios compartieron el video de su discurso. Los hospitales imprimieron carteles con su frase. Las escuelas de medicina empezaron a usar su caso para enseñar a los futuros doctores. Una fotografía de Ana sosteniendo las pinzas en el preciso instante en que sacó el parásito de la garganta del niño se difundió por todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de valentía, de verdad y de escuchar. Personas de todos los lugares, desde grandes ciudades hasta pueblos pequeños, compartieron su historia. La veían como la prueba de que nadie es demasiado pequeño para marcar una diferencia. Ana había salvado una vida y cambiado la forma en que la gente veía las cosas. Pronto comenzaron a ocurrir cambios reales. Los hospitales de todo el mundo empezaron a buscar maneras de escuchar mejor. Los pacientes, especialmente a los niños, se crearon nuevas políticas que obligaban a los médicos a tomar más en serio las palabras de los pacientes jóvenes. Las enfermeras fueron entrenadas para notar cuando los niños decían que algo no se sentía bien. Las clínicas desarrollaron nuevas herramientas para ayudar a los niños a explicar sus síntomas con más claridad. Algunos hospitales incluso crearon equipos especiales para revisar los casos en los que las preocupaciones de un niño no coincidían con los resultados médicos. Estos cambios no se trataban solo del caso de Ana, se trataban de una idea más grande que todas las voces, por pequeñas que sean, importan en la atención médica.
El discurso de Ana se compartió en conferencias médicas, en aulas y hasta en lugares donde el acceso a la salud era limitado. Sus palabras fueron traducidas a muchos idiomas. Médicos que nunca habían conocido a Ana empezaron a hablar de ella como si la conocieran. Se volvió parte de una conversación global y todo comenzó porque ella se negó a guardar silencio cuando vio que algo estaba mal. Ana nunca pidió recompensas, pero la gente seguía agradeciéndole. Visitaba hospitales donde los médicos le pedían que hablara con niños enfermos. Ella les decía que ellos también podían expresarse. Les recordaba que estaba bien hacer preguntas, incluso si parecía que nadie escuchaba al principio. Les decía que sus voces eran importantes. En la fundación, que llevaba el nombre de su padre, trabajaba de cerca con científicos que estudiaban enfermedades tropicales. Les ayudaba a entender cómo explicar las cosas de manera que los niños pudieran comprender. También se reunía con familias que habían perdido a seres queridos por condiciones similares. Los escuchaba igual que ella deseaba que alguien la hubiera escuchado a ella. A través de todo esto, Ana siguió siendo la misma tranquila, amable y fuerte. No dejó que la atención la cambiara. Sabía que lo más importante no era la fama. Lo que importaba era que su historia había ayudado a otros y que el nombre de su padre era recordado por algo significativo. Con el tiempo, la imagen de Ana se convirtió en algo más que una foto en un marco. Se volvió parte de libros médicos, programas de formación y campañas de salud global. Su historia recordó a la gente que escuchar es una de las herramientas más poderosas en la medicina. Les recordó que a veces la clave para salvar una vida no es la tecnología ni el dinero, es la empatía. Ana mostró al mundo que la verdad puede venir de cualquier lugar y que incluso una niña pobre sin entrenamiento puede ver lo que médicos experimentados pasan por alto. Tuvo el valor de hablar cuando era difícil. Tuvo la fuerza de actuar cuando nadie más lo hacía. Gracias a ella, los niños en hospitales de todo el habló con la junta del hospital y luego ofreció una conferencia de prensa. Frente a cámaras y micrófonos contó la historia de lo ocurrido. Explicó cómo su hijo había estado a punto de morir, cómo un parásito había sido usado como arma y cómo una niña pequeña había detenido todo. Dijo que Ana no solo había salvado una vida, sino que había revelado un problema mayor. El mundo a menudo ignora las voces de las personas pobres, especialmente las de los niños. Luego anunció que crearía una fundación en nombre del padre de Ana. La fundación se enfocaría en investigar enfermedades tropicales desatendidas, enfermedades que afectan a millones de personas en zonas pobres, pero que reciben poca atención o financiación. La fundación también ayudaría a los hospitales a mejorar la forma en que escuchan a los pacientes y a sus familias, especialmente cuando ocurre algo inusual. Charles dijo que esa era la mejor manera de honrar al padre de Ana, asegurándose de que nadie más fuera ignorado como él lo fue. La sala quedó en silencio mientras hablaba. Todos escuchaban. Luego Charles hizo otro anuncio. Dijo que Ana sería la embajadora de la nueva fundación. Eso significaba que ella sería el rostro del proyecto, ayudando a crear conciencia, asistiendo a eventos y recordando al mundo que a veces las verdades más importantes vienen de quienes menos se espera. Ana representaría a todos los niños que a menudo son dejados de lado, ignorados o silenciados. Ahora tendrían a alguien que hablara por ellos. Ana no entendía del todo qué significaba ser embajadora, pero sabía que era algo importante. Estaba orgullosa no porque la gente aplaudiera o le tomara fotos, sino porque el nombre de su padre no sería olvidado. Su muerte por fin había sido comprendida y algo bueno surgiría de ello. Los niños de países pobres recibirían ayuda, los médicos aprenderían más, los hospitales escucharían mejor y quizá un día otra niña como ella se sentiría lo suficientemente valiente para hablar y ser escuchada. La historia no terminó con un premio o una ceremonia. Ana volvió a su vida normal, pero nada se sentía exactamente igual. Seguía caminando por los mismos pasillos con su madre. El hospital seguía siendo el mismo, pero ahora la gente la trataba diferente. Las enfermeras le sonreían, los médicos sentían cuando la veían, los guardias de seguridad la saludaban con respeto. Pero Ana no quería fama. Lo que más le importaba era que la muerte de su padre ya no era solo un recuerdo doloroso, ahora era parte de una historia que había ayudado a otros. Charles siguió apoyando la fundación. Los investigadores iniciaron nuevos estudios. Los noticieros contaron la historia en todo el país y Ana, que antes había sido invisible, lo había cambiado todo. Había salvado una vida, descubierto un crimen y traído justicia, pero más que eso, le había demostrado al mundo que cualquiera, sin importar cuán pequeño, pobre o joven fuera,
podía marcar la diferencia, y ahora, gracias a ella, muchos más niños tendrían la oportunidad de ser escuchados. 6 meses después, Ana estaba de pie sobre un escenario en un gran auditorio. A su alrededor se encontraban médicos, enfermeras, científicos y líderes hospitalarios de todo el mundo. La sala estaba llena y las cámaras apuntaban hacia ella. Listas para grabar sus palabras, Ana se colocó detrás del micrófono, sosteniendo una pequeña nota en la mano. Había practicado su discurso muchas veces, pero aún así su voz tembló un poco al comenzar. Cuando un niño dice que algo está mal, escuchen, dijo. La sala se quedó completamente en silencio. Todos escucharon atentamente mientras Ana explicaba lo que había ocurrido. Habló de cómo nadie escuchó cuando su padre enfermó. Les dijo que, si alguien hubiera prestado atención, entonces quizá él seguiría vivo. Contó cómo había visto los mismos signos otra vez, esta vez en un niño que lo tenía todo: dinero, médicos, protección, y aún así casi muere porque la verdad fue ignorada. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran poderosas. No habló como una profesional, habló como alguien que había vivido todo aquello. Ana explicó que su padre había sido un trabajador de la construcción, que se enfermó después de trabajar lejos de casa, en un lugar con muy poco apoyo médico, que cuando regresaron al hospital él mostró síntomas extraños y ella recordó esas señales. Pero nadie creyó que importaran. Le explicó al público que, aunque solo era una niña, vio lo que otros no vieron, y que cuando el hijo del multimillonario enfermó, las mismas señales regresaron. Ana dijo que no podía quedarse callada esa vez. No quería que otra persona muriera como su padre, así que actuó. Dijo que no fue valiente porque no tuviera miedo. Fue valiente porque actuó aún sintiendo miedo. Todos en la sala escuchaban sin parpadear. Algunos médicos tenían lágrimas en los ojos. Otros asentían recordando momentos de sus carreras en los que quizá habían pasado por alto la voz de alguien. Ana les recordó que la verdad no siempre viene de los expertos. A veces la verdad viene de alguien pequeño, alguien fácil de ignorar, alguien como ella. Cuando Ana terminó de hablar, toda la sala se puso de pie y aplaudió. Los aplausos duraron mucho tiempo. Ana miró hacia sus zapatos, un poco avergonzada, pero también orgullosa. Sus palabras habían llegado a todos. No usó un lenguaje elegante, no dio una explicación científica, solo dijo la verdad y la verdad fue suficiente. Desde ese momento, su historia dejó de ser solo un recuerdo. Se convirtió en un símbolo. Los medios compartieron el video de su discurso. Los hospitales imprimieron carteles con su frase. Las escuelas de medicina empezaron a usar su caso para enseñar a los futuros doctores. Una fotografía de Ana, sosteniendo las pinzas en el preciso instante en que sacó el parásito de la garganta del niño, se difundió por todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de valentía, de verdad y de escuchar. Personas de todos los lugares, desde grandes ciudades hasta pueblos pequeños, compartieron su historia. La veían como la prueba de que nadie es demasiado pequeño para marcar una diferencia. Ana había salvado una vida y cambiado la forma en que la gente veía las cosas. Pronto comenzaron a ocurrir cambios reales. Los hospitales de todo el mundo empezaron a buscar maneras de escuchar mejor a los pacientes, especialmente a los niños. Se crearon nuevas políticas que obligaban a los médicos a tomar más en serio las palabras de los pacientes jóvenes. Las enfermeras fueron entrenadas para notar cuando los niños decían que algo no se sentía bien. Las clínicas desarrollaron nuevas herramientas para ayudar a los niños a explicar sus síntomas con más claridad. Algunos hospitales incluso crearon equipos especiales para revisar los casos en los que las preocupaciones de un niño no coincidían con los resultados médicos. Estos cambios no se trataban solo del caso de Ana, se trataban de una idea más grande que todas las voces, por pequeñas que sean, importan en la atención médica. El discurso de Ana se compartió en conferencias médicas, en aulas y hasta en lugares donde el acceso a la salud era limitado. Sus palabras fueron traducidas a muchos idiomas. Médicos que nunca habían conocido a Ana empezaron a hablar de ella como si la conocieran. Se volvió parte de una conversación global y todo comenzó porque ella se negó a guardar silencio cuando vio que algo estaba mal. Ana nunca pidió recompensas, pero la gente seguía agradeciéndole. Visitaba hospitales donde los médicos le pedían que hablara con niños enfermos. Ella les decía que ellos también podían expresarse. Les recordaba que estaba bien hacer preguntas, incluso si parecía que nadie escuchaba al principio. Les decía que sus voces eran importantes. En la fundación, que llevaba el nombre de su padre, trabajaba de cerca con científicos que estudiaban enfermedades tropicales. Les ayudaba a entender cómo explicar las cosas de manera que los niños pudieran comprender. También se reunía con familias que habían perdido a seres queridos por condiciones similares. Los escuchaba igual que ella deseaba que alguien la hubiera escuchado a ella.
A través de todo esto, Ana siguió siendo la misma tranquila, amable y fuerte. No dejó que la atención la cambiara. Sabía que lo más importante no era la fama. Lo que importaba era que su historia había ayudado a otros y que el nombre de su padre era recordado por algo significativo. Con el tiempo, la imagen de Ana se convirtió en algo más que una foto en un marco. Se volvió parte de libros médicos, programas de formación y campañas de salud global. Su historia recordó a la gente que escuchar es una de las herramientas más poderosas en la medicina. Les recordó que a veces la clave para salvar una vida no es la tecnología ni el dinero, es la empatía. Ana mostró al mundo que la verdad puede venir de cualquier lugar y que incluso una niña pobre sin entrenamiento puede ver lo que médicos experimentados pasan por alto. Tuvo el valor de hablar cuando era difícil. Tuvo la fuerza de actuar cuando nadie más lo hacía. Gracias a ella, los niños en hospitales de todo el